¿cómo es? Sería abismamiento, ¿no? Como el arte, como aquella persona que se abisma y que se lanza a algo que es desconocido. Que no es decodificable por ciertos discursos que pueden ser dichos desde la filosofía o desde las ciencias humanas, ¿no? Como desde el lenguaje lingüístico de palabras. Ir hacia esos lugares que son desconocidos en parte, esa especie de búsqueda del conocimiento a partir como de unas experiencias que van por otro lado y que exigen e implican a la persona el abismarse. Para mí el arte es como una especie de herramienta que está como al servicio del conocimiento. Siempre me vinculé con la imagen de una forma como muy autorreferencial, como siempre como que la imagen tenía que ver con algo que me estaba sucediendo. Así como uno podría levantarse y anotar el sueño que soñó, y en esa lectura y en ese análisis del sueño uno encontrarse y comprenderse. Para mí las imágenes, ¿no? El pintar siempre tuvo como un poco esa función de registro, de huella que queda, de cosas que, no sé, que uno va como vivenciando y que te permiten una especie de distanciamiento, ¿no? Como de observación, porque te permite mirarte a vos mismo, porque hay algo tuyo que se proyecta en eso que estás haciendo, o ya sea, como por ejemplo en este caso, que hay como una especie de distanciamiento con procesos que son más globales, ¿no? Que son más como de la cultura en la que uno se inserta. Y si, no sé, me pongo a ver como, o analizo el arte desde épocas muy antiguas, me parece que hay algo que hay como un interés o una preocupación como esencial de lo humano que tiene que ver con la comprensión de la realidad, como de contacto con lo real, ¿no? Entonces hay algo que me parece que la imagen viene a ser como una especie de intermediario, de camino o de cuestión, pero que la finalidad es otra, no queda en la imagen, me parece, no queda en la imagen. Porque la vida tampoco queda en lo material, nos vamos a morir, tampoco nosotros vamos a quedar en nuestro cuerpo. Todo se realiza en ese momento. Estoy acá ahora pintando y esto es lo importante, esta experiencia que surge acá y el resultado para mí misma de esta experiencia que surge en este momento, en el que hay cosas que estoy además pudiendo experimentar, mover, ver, ¿no? Y otra cosa es que vos estás ahí como con una especie de mirada hacia algo que siempre está ahí en el horizonte y que es como el logro de algo que además vos estás suponiendo que va a ser visto por otros, ¿no? Es como que siempre estás en una cosa que nunca es nada, ¿viste? Es como esa ilusión, es como el personaje también del artista y esos lugares que no son nada en realidad, que están en la imaginación. La propia persona a veces no se anima porque no se anima a dejar de ser ese artista con esa forma que tenía y que era reconocida y que fue la legitimada y que es la que todos esperan que siga siendo, ¿no? Entonces hay veces hay como que animarse también a ir contra lo estético. Nunca vas a dejar de ser estético, porque lo estético es simplemente el que sea imagen, ¿no? Como hay algo como de lo estético que no tiene por qué ser una forma particular de la estética. Para mí hay algo que es como la experiencia, lo que el arte proporciona como experiencia y lo que mueve a partir del hacer. Yo que doy clase de filosofía también, les propongo el crear un texto y es muy difícil. ¿Por qué? Porque la persona no se autoriza a sí mismo a crear, no se autovalida, no se da validez a sí mismo, no le da valor tampoco. ¿Por qué? Porque el valor siempre está en la repetición.
en la repetición de si sé lo que el otro dijo. Entonces yo creo que el arte plástico, ¿no?, tiene como esta cuestión del ejercicio de la creatividad. Y en esa cuestión como del autorreconocimiento en eso que hago y en ese lugar de valor, ¿no?, como una especie de trabajo de proyectivo. Y ahí para mí que hay una importancia, más que el producto y que después como esta cuestión como el consumo de las imágenes y todo lo que ocurre con la institución arte en general. Hace años se incorporó esta cuestión como de la formación como de artística en las escuelas, pero se lo incorporó desde el lugar del adulto, desde el lugar de la institución. Entonces si vos ves los programas vos tenés que enseñar historia del arte, que en realidad esos son como resultados complejos, de procesos complejos de legitimación y de todo el mundo que en realidad no tiene nada que ver con el niño. Y a lo que al niño le sirve en la escuela es expresarse a través del lenguaje, es tener sus propias experiencias. No es dar a Mondrian, dar a Torres García, dar a Van Gogh, y después hacer algo parecido a ellos, porque trabajaron con ellos y también se justifica como desde lo crítico porque se habla del contexto cultural a un niño de 7 años, ¿no? Yo creo que hay una cuestión ahí que es como cómo conecta el individuo con la experiencia creativa, que vaya justamente a conquistar su espacio creativo y a encontrar adentro de ese espacio de creación desde un lenguaje que es visual, su lenguaje. Yo como que tomé contacto con esta herramienta desde muy chica porque mi madre es pintora, ¿no? Ella fue alumna de Dumas Oroño, entonces ella tiene una formación ahí que también tiene como una especie de línea ahí que conecta con el taller de Torres García, ¿no? Hay esta cuestión como del constructivismo que implica también unas formas particulares y metodológicas de acercar al arte, al lenguaje, de concebir el lenguaje artístico, una forma particular de ver la historia del arte también, de valorar determinadas cuestiones dentro de la historia del arte para ver dónde se para uno, ¿no? Es como que todo eso de alguna manera lo tuve a partir de mi madre, ¿no?, de la formación que tuve con ella. Y otra de las cosas que también inciden, digamos, y que también tiene que ver con la formación es que estudié filosofía, profesora de filosofía, entonces es como que la filosofía y el arte van como muy bien juntas. También hice danza, ¿no?, y la cuestión de la experimentación como del lenguaje, como desde lo corporal, que es como que fusiona también un montón de cosas, como que lo corporal en realidad medio que fusiona las tres cosas, ¿no? Surge una especie de espacio de experimentación, pero el cuerpo también es imagen para otro. Entonces ahí está como toda esta cuestión de qué se construye con el cuerpo como imagen, la estética. Y también esas experiencias del cuerpo después terminan recayendo en lo pictórico, porque de alguna manera la experimentación de lo corporal también hace que vos te vincules con lo corporal desde unas formas que después termina siendo representado. Yo creo que uno es como el resultado de todo lo que vive, ¿no?, de tus experiencias como vinculares, como con tu familia. Y en realidad capaz que en algo que uno está haciendo tiene más incidencia las tardes, no sé, vividas en el patio de la abuela, ¿no?, y todo lo que allí sucedía. Y hay algo que tiene un poder de imagen y de evocación de la imagen también, de esas experiencias, ¿no? Miro las pinturas que hacía al principio, había más como una especie de imagen como de evocación, como de una especie de pasado que no viví, una cosa así. Había como una especie también como de ensoñación de la imagen, ¿no?, como una cosa como o a veces una preocupación porque la imagen tuviera como un misterio. Yo creo que ahí eso aurático o esa cuestión así tiene que ver con esas vivencias como de la infancia, Yo, por ejemplo, en ese patio de la abuela que te digo que era en Villa Rodríguez, que era una casa quinta, que tenía huertas, que habían árboles frutales, habían árboles muy grandes, las gallinas, ¿no? Es como que me acuerdo de estar
en la tarde jugando, ¿no? El sol y no sé, el tanque que agarra el agua de la lluvia y las larvas de mosquito, y no hay como algo ahí, hay una especie de experiencia y de vivencia, de contacto, creo que es, ¿no? Contacto con la realidad, con el ser, con la totalidad, no sé, es como una experiencia de beatitud también, ¿no? Porque yo recuerdo eso como muy pleno, como soleado, el poder de la imagen soleada. Y para mí eso fue como una especie así, como de fuente. Y hay algo ahí como de una conexión como con la imagen con respecto a esas experiencias. Una niña parada con una pala en un bosque. Un niño que salía de una puerta que estaba en un bosque agarrada de la nada y que señalaba. Cosas que en realidad eran simbólicas también. De todo eso que uno vive, ¿no? Como de vinculación con el otro, y todo eso de alguna forma también quedó ahí como imagen. Lo que más uso es pintura de pared y de piso. Hay algo como en la opacidad de la pintura que me gusta, de la paleta del cuadro, como de la vibración entre ellos, los colores, como la armonía que se genera como en el color. Eso sí es como un foco. Le pones una gotita de magenta y todo lo otro vibra. Y si no lo tiene, todo se va, ¿no? Como esa cosa de cómo el cuadro puede vibrar con el color o no. Yo trato como de que cuando me pongo a pintar eh, eh, haya algo que esté teniendo sentido ahí, ¿no? Es como que cuando, no sé, cuando veo que no, no. A veces tengo el tiempo, pero no tengo el estado y no me pongo a pintar. Es como que en ese sentido lo vivo como un poco como, no sé, como que siento que hay como una alquimia ahí que se da y que no es en cualquier momento. Y cuando uno no está ahí, nada, te equivocás, sale cualquier cosa, ¿no? Es como que son esos cuadros que haces y rehaces y rehaces y rehaces y no llegas a nada, porque en realidad no hay visualización de nada. Es como un buscar a ciegas algo que lo que estás haciendo es como manifestando tu propio desencuentro, una cosa así. Siendo madre, como que los procesos se dilatan un poco. A veces me cuestiono también hasta qué punto el sentido, a veces también, ¿no? Como del hacer, cuando en lo que estás viviendo, ¿no? En tu acontecimiento como real es como la crianza de un niño, que sabes que es como todo lo que hagas va a ser mucho más importante en este presente que una construcción artística, creativa, que por más que uno pueda encontrarle un montón de sentido, siempre va a quedar al menos para mí, ¿no? En un segundo plano, ante la existencia del hijo. Cuando, digamos, sos madre y tu hijo es muy chico, vos no podés ponerte a pintar. Porque nada, tenés que darle la teta, yo qué sé, estás como en una especie de tensión continua, a veces no te da tiempo ni para bañarte, no sé, es como que cambia mucho. Entonces yo sentía la tensión interna, de tipo, ay, no estoy pudiendo pintar, ¿qué va a pasar con eso? ¿Voy a dejar de ser Seida, no? No voy a dejar de ser yo, se movió eso de ese personaje, de alguna forma. Hay como una especie de construcción desde lo mental, de eso que uno se imagina que uno es, o esa especie como de identificación con esa especie de hacer o de práctica, o con eso que a veces está construido desde lo social. Me encontré, sí, en momentos como haciendo para esa especie como de que había que hacer eso, ¿no? Como una especie de cumplir con esto que es como mi tarea, una cosa así. Y bueno, eso como que se movió. Y en eso fue como muy importante la experiencia de la maternidad. Me permitió como poder visualizar la diferencia entre lo real y lo ilusorio, una cosa así.
¿no? Entonces como que todas las valoraciones, como toda una especie de abanico de valoración, se reordenó y ya me vinculé desde otro lugar. Cuando encontré más como ese lugar, esa claridad de coloque, entonces ya el tema ese de que hay que pintar todos los días, o que la frecuencia, o que como que cambió, como que me recoloqué, como que es más como una herramienta que está ahí, pero que no es más importante, ni hay una especie de importancia tampoco como en el objeto que resulta de eso. Me parece que hay como la imagen y la creación de imagen es más como una especie de posibilidades, como de espacio que se posibilita. Ando con una idea en realidad, ahora estoy con este cuadro. Empecé como a pensar en esta cuestión como de cómo los discursos, ¿no?, tienen como una especie de determinación de la percepción de lo empírico. Atrás de, yo qué sé, de toda práctica que hacemos, de todo lo material, hay una especie de contenido y de gran pasado como discursivo, ¿viste? Como que atrás hasta del orden de una casa, de hasta los hábitos de todo, de higiene, de alimentación, de todo está la ciencia, la cultura occidental, ¿no? Es como que hay grandes paradigmas, ¿no? Y a partir de toda esa cuestión, y antes también hacía un tiempo atrás, me había interesado esta cuestión de los pueblos originarios. Mi compañero también tiene rasgos bastante indígenas, y viendo fotos en la casa de él aparecieron un montón de antepasados indios, indios, charrúas, digamos. Entonces, bueno, eso conectando también con una cuestión como de dónde venimos, ¿no? La información que viene como del transgeneracional y esa especie como de doble preocupación, como del registro de la conciencia de todas estas cosas que son construcciones y que están determinando nuestra realidad, y a su vez como a partir de esos procesos de conciencia y de autoconocimiento también una especie de conciencia o visualización de quiénes somos y hacia dónde vamos, una cosa así. Se me ocurrió empezar a trabajar, pero más como una especie de instalación, como de pintura-instalación. Empecé como en esto de la cortina, ¿no? Y como en el cortinado, ¿no? Yo me imagino un cortinado de terciopelo rojo, con esas cositas medias doradas que le cuelgan, ¿no? Como bien de telón de teatro. Ya ahí está toda una cultura, es decir, hay como toda la codificación de un paradigma cultural, ¿no? Entonces me parecía que en ese telón había como una especie de posibilidad de símbolo de eso, de algo, ¿no? Todas esas dicotomías que de alguna manera son como construidas desde lo cultural, también, no sé, inciden en, por ejemplo, en que tengamos naturalizado a una persona que está ahí en situación de calle, ¿no? Y que para nosotros es como normal, parte de la normalidad, que haya una persona en situación de calle y otra, no sé, como reflexionar en torno a esas cuestiones, ¿no? Ver cómo desde la imagen hacer circular eso. En eso, bueno, en eso ando.